Bienvenidos al seminario de Mambarrio. Estamos a 16 de diciembre de 2010 y listo para responder a preguntas. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. ¿Quién comienza? Voy a comenzar. Bien. Yo. En tiempos de Milcora, capítulo 5. 5. Es muy interesante. Este capítulo me encanta mucho porque este es de perspectiva de femenina y por eso para mí es interesante. Y también por eso hay muchas preguntas, no exactamente con esto, pero de la historia de cosas y entre los sexos y la historia. So, por favor, hay una parte donde está hablando de por ejemplo, ¿por qué también tuvo un padre mi hija? Y así aprendió. Ser padre y ser hombre es como cualquier cosa en esta vida. Todo se aprende. ¿Cómo crees que tu madre y yo aprendimos a llevar una casa, a coser, a cocinar, etcétera, etcétera? Estas cosas de las mujeres. Y abajo dices, en parte, solo en parte, este es fuera de contexto. No, mi hija, tu padre llevaba a esta familia como un gran capitán su barco. Mandaba así, imponía así, pero siempre decía que sin autoridad no puede haber responsabilidad y que no hay responsabilidad sin consecuencias. Es decir, la autoridad tenía sus consecuencias. ¿Por qué siempre esta dinámica de comportamientos que es ser un hombre, que es ser una mujer? Y este es solo un producto de la biología, o es para la historia que porque los hombres son la más fuerte de los dos sexos, ellos son tomando la autoridad. So, habla un poquito de esto. Primero, es interesante. La perspectiva es de... La ventaja de ser un autor es que uno puede lavarse las manos de la perspectiva de sus personajes. Entonces, la tía tiene su perspectiva, que quede bien y claro, y habrá otros personajes que tengan otras perspectivas que contradigan a esa, y ese es el punto. Bueno, que habiendo dicho eso, ¿okay? Aquí este personaje es por entrenamiento antropóloga, ¿verdad? Antropóloga cultural. Ha estado trabajando con primates, con simios y con poblaciones indígenas. ¿Y cuál es el propósito de la antropología? De tratar de llegar a... Bueno, es el estudio del ser humano, del hombre, antropos. ¿Okay? Es el estudio del ser humano. Y tratan de llegar a entender cuál es la naturaleza del ser humano sin todos los aspectos de la cultura, sin todo eso que se añade, que por eso estudian primates de diferentes tipos, por eso estudian poblaciones indígenas, cuál es la cuestión de la civilización, pues no está presente. No tienen civilización por definición porque no tienen estructuras chívitas, no tienen tomad esta silla de aquí, aquí hay una silla, tomad esa silla. Entonces no tienen edificios chívitas, edificios, de ahí civilización, no tienen ciudades. ¿Okay? Entonces,
la cuestión esta es una cuestión muy importante. ¿Hasta qué punto? Y es una cuestión que hemos tratado aquí muchísimo. ¿Hasta qué punto el ser humano es producto de biología y hasta qué punto es cuestión de cultura? Pero, ¿de dónde viene la cultura? ¿Dónde viene la cultura? Sin imaginación no habría cultura. Toda la cultura deriva de la imaginación. Quita la imaginación, no hay cultura. Entonces, hay ciertos aspectos y de hecho, hace como menos de 20 años hubo 2 estudios que salieron muy importantes en cuanto a el ser humano. 2 estudios de dos disciplinas que nada tenían que ver en apariencia. Uno de biología molecular, genética, y el otro de antropología, en cuanto al ser humano, en cuanto a precisamente muchas cosas, pero sobre todo la dinámica sexual de los hombres en comparación con las mujeres y pues ambas disciplinas llegaron a las mismas conclusiones, ¿okay? En cuanto a los varones, en cuanto a las mujeres, en cuanto a la estructura familiar, etc. ¿Okay? Y esas conclusiones pues son bastante radicadas en nuestra biología. La sexualidad del hombre comparada a la mujer es muy diferente y tiene que serlo, ¿okay? El hombre pues produce suficiente esperma para ir impregnando a medio planeta, ¿okay? No hay problema, ¿okay? La mujer tiene que ser mucho más selectiva en cuanto a, ¿okay?, con quién va a aparearse, porque es un compromiso mucho más serio, ¿okay? Entonces, eso tiene consecuencias. Y que las personas les guste, no les guste, les parezca que no es justo o es justo, no tiene nada que ver desde el punto de vista, por ejemplo, de la genética, pues los genes tienen que propagarse en una especie. El varón de nuestra especie evolucionó para propagar sus genes. La hembra, la mujer, para ser cuidadosa de con quién va a hacerlo, por necesidad. Entonces tiene que ser más selectiva, porque en el punto de vista de antropología, evolución, pues ¿qué significa quedar embarazada, tener un bebé para una mujer? Antes de que hubiera estas oportunidades profesionales y mucha de nuestra supervivencia dependía precisamente ¿de qué? Pues de poder moverse. Está embarazada, está cargando, está en los últimos meses de su gestación o ha dado, tiene un bebé, hasta que ese bebé no tenga X edad, ¿qué hace? Supervivencia difícil, tiene que depender, ¿okay?, de un varón que se preocupe por ella y por el bebé, porque si no, cazar, o sea, difícil. Entonces, tenemos todo tipo de mecanismos emocionales, químicos, neuroquímicos, para que los varones pues sientan una conexión importante con esos bebés, etc. Oxitocina, por ejemplo, una hormona que se segrega para en el cerebro, tanto las mujeres como para los hombres, para que tengan ese... Por eso es tan importante que los varones, los hombres, los padres estén presentes cuando nacen los bebés. Por eso hubo ese cambio, para que estén presentes, para que tengan ese vínculo, y ese vínculo que es biológico. Es un vínculo biológico. Bueno, este es mío, o esta es mía. Porque es una inversión. Es una inversión
Y hay que olvidarse de los últimos siglos, porque los últimos siglos no cuentan. Somos animales. Los últimos siglos no cuentan. Los últimos siglos son cosas que se han añadido, pero en cuanto a nuestra evolución, toda la parte biológica no cuentan para nada. ¿Okay? Todo eso se ha añadido y pues sí, ha ido modulando nuestra conducta, etc. ¿Okay? Pero a nivel de evolución, de lo que fuimos durante la inmensa mayoría de nuestra evolución y pues nuestra hasta relativamente reciente esta historia, ¿okay? Muy importante esa conexión del varón, del padre con sus hijos, del padre con la madre de sus hijos, etc. ¿Okay? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, no es todo la biología, pero es mucho en muchas cosas. ¿Por qué? Porque somos animales. Sí, entiendo esto, pero también aquí, especialmente en Latinoamérica, hay una perspectiva que, como dice, que las mujeres cocinar y llevar a la casa y el varón es el capitán. How do we achieve igualdad entre los dos para una sociedad que es más integrado y... Bueno, yo creo que igualdad, la cuestión es equivalencia. Sí, que perfecto. Es muy diferente a igualdad, equivalencia. Sí. Es decir, ok, tú te ocupas de esto, tú te ocupas del otro. Okay, equivalencia. Okay. No, porque a la hora de ciertas cosas, que a la hora de están todos acostados arriba en el cuarto, hay un ruido abajo, vamos a aclamar igualdad entre los sexos. Ahora, cariño, baja tú a ver si alguien está en la casa. No, es otra cosa. No, pero es parte. O sea, Sí, ¿quién va a bajar ahí? ¿Okay? Sí. ¿Quién va a bajar? Entonces no es cuestión de igualdad en el sentido, no todos somos iguales, es cuestión de equivalencia, es cuestión de, yo tengo cierta responsabilidad. Pero ¿en qué consisten? El problema es que ¿en qué consisten esas responsabilidades para el padre? Ese es el problema. El problema es que esos no están bien definidos, esos no se han ido enseñando. ¿Okay? Porque sí, hasta cierto punto las responsabilidades de la mujer en la casa están mucho mejor definidas. ¿Por qué? Porque van enseñadas, se les enseña. Y las responsabilidades del varón y de ser papá. ¿Okay? O sea, brillan por su ausencia en la mayoría de los casos. Sí. Perdón. No. Bueno, es que aquí ya voy a entrar. Me llama la atención la equivalencia de la que habla. Bueno, no he hablado de equivalencia, he dado un ejemplo. Sí, perfecto. Sí. Ahora, en la cuestión de los roles del padre y de la mujer en la casa, lo percibo de esta manera. Lo que se está mencionando es, en cierta forma, es como definir para la mujer estos quehaceres y para el hombre estos quehaceres. Ahí se está dando una separación de roles. Los roles no pueden ser compartidos. Pues sí, pero tienen que estar definidos. En cualquier organización tienen que estar definidos. Porque cada gente tiene que saber qué le toca. Porque hablando de un matrimonio, en este caso, y como se menciona, un matrimonio es una sociedad. Sí. ¿Verdad? En la cual es importante, bueno, pues llegar a los acuerdos, nada más porque soy la mujer o que yo voy a servir en la casa y hacer los quehaceres. Porque el hombre
físicamente puede ser más fuerte o porque culturalmente se le ha designado. Por ahí se mencionaba en el capítulo 5 sobre la cultura, la cultura del machismo. Y si se menciona ahorita que esto es desde atrás, estos siglos no cuentan, finalmente siempre ha existido la cultura del machismo. Bueno, biológicamente, bueno, por biología dice que el hombre es más fuerte, físicamente, o cuáles son los aspectos de fuerza que se manejan en este caso. Ok, hay que distinguir al ser humano, o sea, si eliminamos toda la cultura, okay, o los últimos 200 años, 150, 100 años, y vamos a todo lo que es la evolución, pues hay que tener eso en cuenta. Okay, eso hay que tener en cuenta. No se puede negar que toda la programación biológica, toda la transmisión genética. ¿Okay? Entonces, si en el capítulo la tía no dice que esto es lo que las mujeres tienen que hacer, solamente dice que las mujeres saben saben cómo hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque se las han enseñado. Y también dice, ¿y quién enseña a los varones a ser padres? Nadie. ¿Okay? Hay que poner atención a lo que dice. Dice, ¿cómo es que nosotras supimos hacer todas estas cosas? Porque nos enseñaron. Hay un aprendizaje. Hay una enseñanza. Antaño, si vamos atrás, antaño a los varones también se les enseñaba el oficio del padre, o más atrás a cazar, a todo el conocimiento que necesitaban para desempeñar pues su función en la tribu, en el clan familiar, etc. Y parte de la interacción que tenían, sobre todo con los hijos varones, era enseñarles. O sea, en casi todas las sociedades tradicionales, por llamarlas de una forma, cuando los varones llegan a cierta edad, se van de las madres, se van con los varones. Hasta en los judíos, en los Hasidim, son los ultraortodoxos, creo que es a los 3-4 años se le quita para que vaya a aprender lo que tienen que aprender, estudiar el Torah, el Talmud y eso con los varones. Se les quita de la mamá y... ¿okay? Todas las culturas tradicionales, hasta recientemente, eso se ha perdido. Entonces, ni la tía ni yo estamos abogando por, estos tienen que ser, pero algo tiene que ser. Algo tiene que ser. Tiene que haber una definición de cuál es la función, cuáles son los roles, qué te toca hacer. La tía habla de, transmisión de conocimiento, aprendizaje, disciplina, porque las mujeres aprenden mucha disciplina desde pequeñas, que a levantarse, limpiar la casa, a cocinar, a coser, todo eso es disciplina. ¿Y qué aprenden los varones comparativamente? Nada. Típicamente, ¿qué aprenden? Yo me acuerdo de chaval, tenía amigos, sus hermanas. Los amigos se levantaban por la mañana y se iban. Las hermanas no podían salir. ¿Por qué? Porque les tocaba quedarse en casa y hacer las camas de los varones. Y bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Y quién enfuerza eso? Pues mi mamá. ¿Y quién creaba a esta generación de machistas? Las madres. ¿Okay? No, las madres no mandaban a los muchachos, a los varones, a que limpiaran su propio cuarto y hicieran sus propias camas, no. Mandaban a sus hijas, ¿okay?, a limpiar a los cuartos, a hacer las camas, etcétera, etcétera, de sus hermanos. ¿Okay? Entonces, por una parte sí, las mujeres aprendían disciplina, pero por otra parte, ¿qué aprenden? A estar siempre detrás de un varón. ¿Y qué aprende el varón? A no hacer nada, a que tire la mucama detrás. ¿Okay?
Ese es el hasta que problema. se revela. Pero ese es el problema. ¿Okay? Ahora, antaño, cuando la supervivencia dependía de la caza y otras cosas, pues había, no igualdad, pero equivalencia. Porque, por supuesto, parte de la supervivencia dependía de la caza, pero gran parte también dependía de la recolección. Y traer la caza, y quién la va a preparar, y quién va a curtir las pieles, etcétera, etcétera. Entonces, no es que todos hagan lo mismo, pero hay una cooperación, hay una equivalencia. Porque está muy bien aquel, el más fuerte sale a cazar, pero ¿y qué se pone para cazar? Se ponen las pieles que las mujeres han preparado, porque si no se va a helar y no va a sobrevivir. Entonces, ¿okay? Había más equilibrio. Entonces, la tía habla de que en las culturas tradicionales, preliterarias, ¿okay? Hay muy poca incidencia de divorcio, de adulterio y eso, porque y aún en los matrimonios arreglados, esta familia decide, tú te vas a casar, mi hijo se va a casar con la hija de ese porque conviene, ok, está bien. Y están mucho más contentos que que las personas eligen, etc. ¿Y por qué? Pues la antropología, porque cada uno sabe lo que le toca hacer, que esté bien, que esté mal. Podemos discutir, debatir, no estar de acuerdo con los roles, eso es otra cosa, pero funciona porque cada uno sabe lo que le toca y tiene una idea de lo que esa otra persona tiene que hacer. Es como en cualquier equipo. Es como en cualquier equipo, ¿ok? Tiene un equipo de fútbol, el portero, saben lo que tiene que hacer el portero. Porque si el portero no sabe lo que tiene que hacer, y si el resto del equipo no sabe que, el portero, y se creen porteros y agarran la pelota, no puede ser. ¿Y es mejor un delantero que un portero? Okay. Pero también desde la perspectiva de balance, ¿qué pasa cuando el mundo, por ejemplo aquí, es muy machista? Muy machista, sí. Muy machista y el varón es en la casa, tiene su propia, tiene su familia, su esposa, y un día él dice, ¿sabes qué? No estoy feliz contigo y ya. ¿Qué señal es esto para su familia, para su esposa, qué dice eso a sus hijos? ¿Te refieres al hombre dice que se va o la mujer le echa? No, el hombre dice, ¿sabes qué? Me voy, pero no dice con otra mujer, pero... Bueno, pues sí, se sabe pues que ese es el caso. Sí. ¿Y qué señal esto a sus hijos? ¿Que este es como porta un hombre? Pues eso es parte del problema, ¿no? Sí, Eso es exactamente parte del problema. Porque el capitán no abandona el barco. El capitán no abandona el barco. No. El capitán se hunde con el barco. El capitán se hunde con el barco. Ajá. El capitán se asegura de que, en el caso de una familia, se asegura de que los niños están sacando buenas notas, buenas calificaciones, porque está pendiente de qué están haciendo, cómo van, etcétera. Sabe lo que está haciendo cada persona, su estado de ánimo, si está recibiendo lo que necesita, etcétera. Es parte de ser capitán. Asegurarse de que la tripulación está haciendo lo que tiene que hacer, recibe lo que necesita recibir, etcétera, para que funcione. Y es el primero en levantarse y el último en acostarse. Y la responsabilidad de llevar el rumbo, llegar al destino, recae en sus hombros. Tiene la carga del mando. La carga del mando. No es un privilegio de por sí, es una carga. Como la espalda plateada. Que el gorila, sí, pues manda y eso, sí. Pero llega un depredador, ¿quién es el que está ahí? Sí.
¿Quién es el que se asegura de que otras tropas, otros animales no molestan a su tropa? Él está constantemente a la vigilia, está vigilando absolutamente a todos y ese es su trabajo. En su vida. Exacto, con su vida. Entonces, es otro concepto. Es otro concepto. El problema es que no hay un concepto. Aquí el problema y lo que está sacando la tía es que no hay un concepto para el hombre, no hay un concepto para el padre. Y cuando lo había, se transmitía de una generación a otra, aprendían de sus papás. Si el padre no está ahí, ¿cómo va a aprender? Sí. Porque no es algo que uno lea en un libro. O sea, puedes leer, puedes agarrar cosas. Me acuerdo, Bill Cosby tenía su libro acerca de fatherhood y esas cosas. Y el show era muy interesante, el Cosby Show era fascinante, pero la mayoría de lo que aprendemos como seres humanos es modelando a otros con los cuales nos identificamos. Dirá, sí, okay, quiero ser como él, consciente y ante todo inconscientemente. Sí, por ejemplo, anoche Clara y yo era hablando de cosas así. Y dice, ¿qué pasa cuando Jackie tiene como 14 años y tiene su novio? Bueno, conozco su familia, conozco su padre, su madre, qué hacer. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No hay padre. Espera un momento. ¿Cómo aprender a este hijo a tratar a mi hija si no hay un varón en la casa? Pues sí. Y de otra perspectiva, Claudia dice que está bien, hay muchas mujeres que tienen su familia sin hombre en la casa y todo bien. Sí y no, porque ¿dónde aprender a este hijo cómo portes con su novia? Si no hay varón adentro de la casa, en la calle con sus amigos. Es un punto muy controvertido, porque hay ambos lados de la frontera tantas familias que ahora no tienen un padre presente. Sí, claro. Es un grave problema. A ver, aquí. Respecto a lo que está diciendo George, yo soy mamá soltera, sí. Bueno, no soltera, divorciada. Sí. Hace 6 años, mi hijo tenía 10 años cuando yo me divorcié. Y pues yo creo que a veces no importa tanto que el papá esté, porque a veces afecta más que el papá esté ahí, porque yo lo digo por experiencia propia. Sí, porque a veces el hijo, como dice Chodai, no aprende de un libro, y no aprendemos a ser papás de un libro, no hay una regla, porque todas las familias somos diferentes. Todas fuimos creadas en ambientes diferentes, culturas diferentes, y decidimos unirnos, ya sea que yo me haga de la forma del marido o el marido de mi forma, pero es difícil compenetrarnos y hacer una familia. En el proceso algunos no seguimos, algunos nos quedamos, fue mi caso. Y yo creo que mi hijo está mejor ahorita, yo personalmente, no sé ya él, ¿verdad? Porque yo siento que no era muy bueno que su papá estuviera cerca, porque no le daba así como que un gran ejemplo de este es otra cosa. Pero ahora estás subrayando el problema. Claro, por supuesto. Es peor tener un mal ejemplo que no tenerlo presente. Sí, claro. Aquí se precisa de buenos ejemplos positivos. Sí, yo hablo de esta parte, pues yo le puedo decir a mi hijo, dice él, como un chico que no tiene papá va a saber tratar a una mujer. Mi hijo te puede decir que yo siempre le doy consejos cómo tratar a una mujer. Siempre le digo, tienes que respetarla, tienes que quererla, tienes que preocuparte
por estudiar, por ser una buena persona, para que el día que tú te cases seas un buen marido, seas detallista, la entiendas, platiques, la quieras. Y hablo de él en esto porque como mujer, o sea, soy su mamá, pero también soy mujer. Sí, entiendo. Y también le puedo hablar de esto. Pero también pienso que un hombre, un muchacho necesita un ejemplo para ver. No, sí, eso La es un hecho. interacción entre su madre y su padre. Cuando hay solo uno o solo otro, es muy difícil para algún niño para entender qué es mi rol. ¿Cuál es mi rol? Mi rol. Ahora Choday decía de que antes, sí es cierto, las mujeres hacíamos todo lo de los hermanos, lo de todo. Ya no. Mi hijo puede decirte que yo no muevo un dedo para que su cuarto esté limpio. Si él no lo limpia, es su problema. Yo no. Cuando él tenía una edad más o menos, ok, ya no. Si él lo tiene sucio, ella igual. Yo no entro a su cuarto, ella lo limpia, ella tiene cama, ella todo. Okay. Si yo no tengo tiempo o algo, ellos me ayudan a hacer aseos de casa y todo, porque tenemos que estar unidos, ¿no? Yo trabajo, ustedes estudian, pero cuando yo ocupo ayuda necesito, y cada quien hace su parte. Entonces cuando él va con papá o ella va con papá, pues yo no sé de qué forma lo hacen con su papá, ¿verdad? Pero yo siempre les digo, sus cosas, aunque vayan a otra casa, tienen que ser ordenados, tienen que levantar su plato, tienen que lavarlo, tienen que recoger sus cosas, por respeto, por todo. Hace poco él tenía su noviecita y también le dije, ¿sabes qué? Necesitas ser hombrecito y hablar con la mamá de la muchacha, porque no puedes andar con ella a escondidas. Luego puede pasar cosas. A su edad que él tiene, si va a tener novia, que asuma desde el principio cómo deben ser las cosas, ¿no? Entonces él, tal vez alguna vez fue a la casa de la novia, le dije, ¿su mamá sabe? No, jamás vuelves a ir a la casa de la novia si la mamá no sabe. Entonces decidió que no, porque no era tiempo, la niña no puede tener novio todavía, entonces yo hablo de estas cosas porque pues uno puede canalizarlo, no es lo mejor es que esté una pareja unida y que el papá esté ahí con los hijos. Y igual a veces afecta porque yo puedo decir algo, el papá puede decir otra cosa y no nos ponemos de acuerdo. Esta es otra cosa, los dos necesitan trabajar juntos. Entonces, dile a tu mamá, dile a tu papá, aunque no, antes ya lo hayas hablado, ya no queda eso. Yo lo digo porque con él ya está grande y están pasando cosas, yo le digo una cosa y su papá opina otra, entonces yo creo que ahí ya él va teniendo decisión propia y él va a tener que pensar pues quién tiene razón y tomar la decisión que ya pues él crea conveniente, no sé. A ver, Nikki, se ve que estás a punto de contar aquí, ¿okay? Y quiero, está muy bien de los puntos y quiero tomar unas opiniones, pero luego quiero puntualizar algunas cosas. ¿Sí? Okay. Bueno, pues yo también, respecto a lo que menciona George, y el comentario que hizo, lo voy a tomar de ejemplo, el que el novio de la niña o de la chica no tenga un padre o la figura paterna en la casa, no lo va a hacer un buen hombre. Yo considero aquí, voy a hablar también en lo personal, son situaciones muy personales. Yo considero que si no está la figura paterna en la casa, pero la madre es una madre responsable, y no como dice la tía, generalmente son las peores, ¿verdad? Pero no creo yo en tal cosa, porque aún si hubiese la figura paterna, pero esa figura o ese personaje que debe ser parte
de la estructura de la familia, no lo es, o está y significará igual esté o no esté. Entonces, eso no define que un chico sea Bueno, eso es como dice la muchacha, le dice a su tía, ¿no? Dice, pues es que la mayoría de los papás es como si no estuvieran, ¿para qué lo necesitamos, no? en cierta forma. Ajá. Bien, bueno, no sé, yo aprendí mucho del mío, ¿eh? Yo Ah. aprendí mucho del mío y a ser sobre todo autosuficiente Entonces e tú independiente. tomaste un aprendizaje de tu padre Sí, claro. y lo estás transmitiendo a tu forma, a tus hijos. Sí, porque Ok. es la necesidad Ah, en mi hogar. pero Yo fíjate, soy- me dijiste algo interesante. Tú aprendiste mucho de tu padre. Claro. ¿Y si no lo hubieras tenido? Como el hubiera no existe. No, 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 y mi no, sí, forma de no, 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 pensar no, ahorita. no, para analizar Mi las madre, cosas. mi madre es una Resta. guerrera, mi madre también es un personaje del cual yo he Resta. aprendido muchísimo. Porque parte del problema que tenemos, en Latinoamérica hay uno, Ujú, en Estados Unidos se está demostrando otro, que se absolutamente. está reflejando. Son culturas Eh, distintas. Pero el problema fundamental es que en Estados Unidos están descubriendo muchos estudios encomendados por el presidente anterior, Bush, muchos estudios. Exactamente cuál es la función del padre. Porque comenzando en los 70s, entre por una parte el movimiento feminista, por otra parte incidencias muy altas de divorcios, ¿ok? Y la tradición era dar toda la custodia a las madres. ¿Por qué? Porque pensaban, bueno, pues ¿qué hace el padre? Total, contribuye económicamente y ya. Y ahora se están dando cuenta de, no, hay muchas cosas que hace la presencia de un varón cuando hace su trabajo. Detalles muy importantes, Cuando hace su trabajo, ¿verdad? detalles que son, ¿de qué vienen? De biología, o sea, de la misma testosterona. Vas a hacer esto porque lo digo yo, y ya. Y esto, recoge esto, te has lavado los dientes, que termina tu trabajo. Has hecho esto, no ves la tele, estás castigado, etcétera. Vuelves a esta hora. ¿Cómo que no volviste a esta hora? No sales en una semana, etcétera, etcétera. Son muy propias cuando el padre hace su trabajo estamos viendo los resultados 30 años después, 40 años después de no tenerlo. El factor número 1, tanto ahora, para varones, tanto ahora como para chicas también, delincuencia juvenil, número 1, ausencia del padre. ¿Okay? Ausencia del padre. Trabajando personalmente con muchachas de pandilleras, prostitutas, ¿okay? Empiezas a indagar en su historia personal. Papá no estaba, o papá estaba y como si no estuviera. ¿Cuál es el factor número 1 que impide que unos muchachos en una casa se unan a pandillas o que las pandillas depreden sobre eso? El varón, papá, porque tienen que pasar por encima de ese alfa. Mejor ir al vecino que no tiene papá. ¿Okay? Influencia. Aquí en México, bueno, no todas partes de México, aquí es un poco diferente, pero al norte de la frontera, grave problema. Los varones, y lo he visto en mi familia, los varones llegan a cierta edad, ¿okay? Su propia testosterona, su propio tamaño, y van a salir. Y mamá dice, no vas a salir. También tiene testosterona la mamá. Y cuando la tiene no y suceden esas cosas. Y el hijo dice, voy a salir mamá. Y mamá le hace lo que sea, pero el hijo le saca 20, 30 kilos de músculo. Y dice, mamá, permíteme, me voy. Y salen por la puerta. Y lo he visto con mis primos,
¿okay? Es común. Pero no es general. Estamos hablando de los problemas de las pandillas y la relación con madres solteras, gran problema. ¿Okay? No es para todo, claro, no es, pero estamos hablando de estadística. La estadística aplica a poblaciones, no aplica a individuos. No significa que en todas las casas, ¿no? Ni en todas las... Por supuesto que no. Por ejemplo, dicen que Clinton, hijo de madre soltera, llegó a ser presidente. Es un ejemplo de... Y luego otros dijeron, sí, por eso tuvo tantos problemas con mujeres y acabó perdiendo la presidencia por lo que hizo. ¿Okay? Es cierto, el mayor, que a la hora de ese muchacho adolescente, que se sube a la parra y dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que le ponga el papá por delante y dice, ¿sabes qué? A ver si vas a salir. A ver. Y ya sé que eso a muchas mamás les hierve la sangre. Pero eso es biología. Porque los muchachos llegando a sus 14, 15, 16 años con esa testosterona está corriendo por su sangre y no piensan y los muchachos o esto, lo otro y quieren salir y quieren hacer lo otro y se salen de madre. ¿Okay? Yo me acuerdo de tener esa edad, pero tenía un papá que pesaba 100 kilos. Y si papá decía que estabas en casa a cierta hora, iba a estar en casa a esa hora. Y cuando no estuve, serias consecuencias aprendí. Papá no es mamá. Y mi madre, fuerte esa mujer. Pero llega a cierta edad, pues se enfada conmigo, hacía lo que... Bueno, mamá, sí, ok. Hablaré con tu papá. Espérate, sí, claro. Okay, eso por una parte. Por otra parte, hay otras cosas, otras cualidades que no se transmiten. O sea, eso es una parte, pues se salen. Vamos a suponer, los muchachos sí son obedientes, etcétera, bien. Hay otras cualidades que no se transmiten en cuanto a pues, cualidades, fuerza de carácter. Es genética. Aprenden de sus padres. Aprenden de sus padres. Porque el padre y la madre contribuye de diferentes maneras. Voy a decir una cosa, voy a contar una historia aquí para las mamás, que me alegro que hay más. Tenía yo 4 años, todos mis alumnos la conocen, 4 años, salí por primera vez a jugar solo. Salgo a jugar, me encuentro con los muchachos, me acerco, de pronto me ven a mí, cuestión de diferencia de razas, me vieron a mí, se levantaron, empezaron a venir corriendo hacia mí, instinto, eché a correr, y era muy rápido, llegué a casa antes que ellos, vivíamos en un bajo, yo pasé, llamé a la puerta, mi madre cruzó, vio en el ventanal, que llegaban estos chicos, abrió la puerta, estaba la puerta esta de mosquitero cerrado, se dio cuenta de lo que estaba pasando, que yo estaba huyendo, dijo, no, aquí no entras hasta que no te enfrentas con ellos. 5 muchachos. La miré como, ¿qué? Paliza que me llevé. Después, cuando ya dijo, ok, ahora te voy a enseñar. Y me acuerdo, todavía me enseñó patadas y me parecía ridículo, pero no me reí porque estaba llorando. Y me llevó al cuarto, le quitó una correa a un pantalón de mi padre, me lo puso en la mano y dice, ahora vamos a por ellos, uno a uno. Y dice, yo voy a ir contigo para que no se metan los demás. Y fuimos, nos encontramos, ella se quedó mientras que yo pegaba uno a uno con la correa. Y vino otra señora de las mamás diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Y mi mamá pues se enfrentó a la señora y dijo, esto es lo que pasó, y su hijo, y esa es mi madre. Ahora, a la hora de castigo,
Si mi padre decía, este es el castigo, este es el castigo. Me acuerdo, años después, llegué a casa, había perdido una liga de ajedrez, me habían eliminado y mi mamá tenía, pues ya tenía un conejo de chocolate esperando porque por si acaso porque esa era mi mamá. Mi padre, años más tarde, si estaba cansado, algo dice, pues aguanta. Muy diferente. Claro. La madre te apapacha cuando fallas. El padre te dice, aguanta. Continúa. La naturaleza de la madre es porque ella sabe lo que sintió durante el mismo momento de la gestación. Ok. ¿Y qué acabas de decir? Naturaleza, biología. Pero el varón, para ser varón, para acabar siendo varón, necesita también ese empuje de aguanta. Cuando la madre llora y dice, no, está bien, hijo, por ejemplo, otro ejemplo, el Alcázar de Toledo, situación en la cual el comandante estaba guardando su posición, Alcázar, el enemigo había atrapado al hijo, le llamó, dijo al padre, tenemos a su hijo, o rinde su posición o matamos a su hijo. Papá dijo, hijo, pero le pusieron el teléfono, ¿tú qué dices? No te rindes, papá. Está bien. Orgulloso, combina tu alma a Dios y muere como un patriota. Y le mataron, pero no se rindió. Y no te voy a decir que no hay mujeres que den ese ejemplo. La Pasionaria, por ejemplo, héroe de la Guerra Civil Española. ¿Okay? No te voy a decir. Pero, generalmente hablando, eso es una cualidad masculina. Y sí, es importante que los muchachos aprendan esa cualidad. Nosotros aquí hablamos en términos de cumplir o morir. Es importante. No solamente cuestión de obedecer o ser buenas personas, también es cuestión de que más vale morir de pie que vivir de rodillas. ¿Okay? Perfecto. Y si vemos Latinoamérica, ¿cuál es el gran problema? ¿Cuántos héroes hubo en el siglo pasado con ese tipo de cualidad? ¿Qué es lo que falta aquí? Argentina, mujeres saliendo a la calle antes que los hombres. Hablando pronto y mal, hay más cojones entre las mujeres que entre los varones. Estoy de acuerdo. ¿Okay? Perdón. Pero eso no puede ser. ¿Por qué no? No debe ser. ¿Por qué no? Nada más para caer en ese mismo punto. No debe ser. ¿Quién dice que no debe ser? ¿Por qué no debe ser? Si en el caso, ¿cómo te llamas? Leti y Nicky, bueno, vemos situaciones similares porque estamos al frente de la familia. Pues sí. ¿Verdad? Por las razones que hayan sido, la figura Paterna no está. paterna Sí. o masculina no está. Entonces, en estos casos, o en este caso en particular, quien toma ambas posturas es la madre. Sí, ¿Sí? sí, eso sí. Claro. Y es cierto, la familia es el pilar de la sociedad y el pilar de la familia es la madre, no el padre. Es mi punto de vista. Pues claro, pues tiene que ser tu punto de vista en una familia donde no hay padre. Pero ¿cómo van tus hijos a aprender a ser héroes varones de una mujer? No pueden. No pueden ser héroes varones de una mujer.
Y yo admiro mucho a mi madre, pero mi madre es mujer. Necesito un héroe, ¿sí?, de mi género, porque las cualidades de un género son diferentes a las cualidades de otro. Sin embargo, más vale tener ese faltante que tener hace unos momentos atrás, tener un héroe real, no imaginario, ¿verdad? Un héroe no imaginario, porque puedo tener al héroe, y todos los hijos soñamos, hombres y mujeres. Y curiosamente, a lo mejor mi héroe era mi padre. Eso es muy curioso. Mi padre me enseñó a cazar, mi padre me enseñó a pescar, mi padre me enseñó muchas cosas, ciertamente, porque mi madre no quería participar. Yo vengo de una familia de 12 hermanos, muy grande. ¿Cuántos varones, cuántas mujeres? 6 y 6. Estamos compartidos ahí, ¿verdad? Y yo adoro los miércoles, porque los miércoles vivía cosas fantásticas. Yo no iba a la escuela los miércoles, ¿qué me importaba si mi padre me llevaba a cacería? Madrugábamos para irnos de pesca, hacíamos campamentos y todas esas cosas que hacía los miércoles, porque pues era su día de descanso. Lo mismo que yo recibí de él, ahora yo trato. No pueden tener ellos, mis hijos sí tienen a su padre y lo ven y tenemos una relación cordial, porque la conveniencia no es la persona y la persona, son los hijos. Sin embargo, no es el mejor ejemplo que puedan tener. Ok, pero mira, estamos hablando de diferentes cosas. Sí, Espérate, estamos hablando, tú estás hablando de, si ese ejemplo no existe o no es un mal ejemplo, mejor no tenerlo y tener algo concreto que sea bueno. Pues bien, pero yo te estoy hablando, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la falta de toda una generación, o 2 o 3, de varones que sepan desempeñar su papel con responsabilidad. Y tú dices que aprendiste a cazar y esas cosas de tu padre, ¿ok? ¿Y tú le enseñas a tus hijos a cazar? No a cazar. Ok. No pasa porque okay. no he estado en la posición y no es de poder que, ir a por cazar. supuesto, no es que una mujer no pueda enseñar sus Claro. hijos a cazar, por supuesto que no, claro que sí puede hacerlo, pero es un ejemplo y es curioso, porque típicamente es un tipo de cosas que varones, padres enseñarían a sus hijos e hijas, varón, o sea, es algo típico. Y a pelear. Cultural. A, Más que nada. hay cierto, mira, ¿cuántos varones son diseñadores de moda? Varones. No me dio. Ok, ese es el punto al que quiero llegar. ¿Ok? Mujeres, y no hay nada malo. Simplemente no estamos hablando de mejor ni peor, simplemente estamos hablando de cualidades. ¿Ok? Diseñadores de moda, que tengan esa sensibilidad de combinar colores, formas y eso, o son mujeres o son hombres homosexuales. ¿Ok? Ahora, en cuanto a entras en un gimnasio de boxeo, ciertas cosas que típicamente se asocian con, vas a encontrar a más varones y hay mujeres que están ahí, pero hay una proporción que no estarían en ballet. No hay nada malo en ello, es simplemente como es. Tu padre te enseñó a cazar estas cosas y eso pues te permitió a ti
desarrollar esa parte masculina, que es importante, igual que es importante para el varón desarrollar esa parte femenina y aprender de su mamá. Pero si el papá no está ahí para transmitir eso, tú no hubieras aprendido a cazar, y muchas de esas cualidades de ti, esa fortaleza que sale en tu carácter, no estaría ahí. No estaría ahí. ¿Ok? Tú mismo compruebas la teoría. Es importante, ambos son importantes, papá y mamá. Ahora, no sabemos hasta qué punto mamá es importante porque no hemos tenido la situación en culturas, en sociedades de ausencia de mamá. Pero hemos visto muchos estudios que cuando no está papá, pues todos estos problemas en varones y en mujeres, es lo que aporta. ¿Okay? Ahora, eso no significa que una madre soltera, no por decisión, ¿okay?, sino por otras cuestiones, debiera sentirse culpable por ello o tener que estar a la defensiva. No, claro que no. Pero cuanto antes aceptemos, analicemos, seamos conscientes de lo que aporta un buen padre, antes y mejor las madres solteras y todo lo demás pueden tratar de remediar esa deficiencia. Es lo único. Y si muchas madres están solteras, y no digo, porque una cosa es la convivencia entre pareja, ¿okay? Otra cosa es el papá que se lava las manos por completo de los hijos. ¿Por qué? Porque no sabe ser papá, porque no ha desarrollado, no ha aprendido a tomar esa responsabilidad como una parte de él. Porque entonces no sé, pues serían madres solteras, pero tendrían el apoyo del padre todavía. Que cambiara la dinámica, por supuesto, pero los hijos, varones y niñas, no estarían a faltos de lo que tú tuviste. Un ejemplo presente que dio fortaleza a tu carácter. ¿Verdad? Cierto. Ok, vamos a tomar un descanso aquí y cambiar la cinta. De la cultura, sin todo eso que se añade, que por eso estudian primates de diferentes tipos, por eso estudian poblaciones indígenas, cuál es la cuestión de esta cuestión de la civilización, pues no está presente. No tienen civilización por definición porque no tienen estructuras chívitas, no tienen tomad esta silla de aquí hay una silla, tomad esa silla. Entonces no tienen edificios chívitas, edificios, de ahí civilización, no tienen ciudades. ¿Okay? Entonces, la cuestión esta es una cuestión muy importante. ¿Hasta qué punto? Y es una cuestión que hemos tratado aquí muchísimo. ¿Hasta qué punto el ser humano es producto de biología? Y hasta qué punto es cuestión de cultura. Pero, ¿de dónde viene la cultura? ¿De dónde viene la cultura? Sin imaginación no habría cultura. Toda la cultura deriva de la imaginación. Quita la imaginación, no hay cultura. Entonces, hay ciertos aspectos, y de hecho, hace como menos de 20 años hubo dos estudios que salieron muy importantes en cuanto a el ser humano. Dos estudios de dos disciplinas que nada tenían que ver en apariencia.
Uno de biología molecular, genética, y el otro de antropología, en cuanto... Y que no hay responsabilidad sin consecuencias, es decir, la autoridad tenía sus consecuencias. ¿Por qué siempre esta dinámica de comportamientos que es ser un hombre, que es ser una mujer, y este es solo un producto de la biología, o es para la historia que porque los hombres son la más fuerte de los dos sexos, ellos son tomando la autoridad. So, habla un poquito de okay. de esto. Primero, Es interesante. La perspectiva es de... La ventaja de ser un autor es que uno puede lavarse las manos de la perspectiva de sus personajes. Entonces, la tía tiene su perspectiva, que quede bien y claro, y habrá otros personajes que tengan otras perspectivas que contradigan a esa, y ese es el punto. Bueno, que habiendo dicho eso, ¿okay? Aquí este personaje es por entrenamiento antropóloga, ¿verdad? Antropóloga cultural. Ha estado trabajando con primates, con simios y con poblaciones indígenas. ¿Y cuál es el propósito de la antropología? De tratar de llegar a... Bueno, es el estudio del ser humano, del hombre, antropos. ¿Okay? Es el estudio del ser humano. Y tratan de llegar a entender cuál es la naturaleza del ser humano sin todos los aspectos. Bienvenidos al seminario de Mambarriu. Estamos a 16 de diciembre de 2010 y listo para responder a preguntas. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. ¿Quién comienza? Voy a comenzar. Bien. Yo. En tiempos de Mircora, capítulo 5. 5. Es muy interesante. Este capítulo me encanta mucho porque este es de perspectiva de femenina y por eso para mí es interesante. Y también por eso hay muchas preguntas, no exactamente con esto, pero de la historia de cosas y entre los sexos y la historia. So, por favor, hay una parte donde está hablando de por ejemplo, ¿por qué también tuvo un padre Mija? Y así aprendió. Ser padre y ser hombre es como cualquier cosa en esta vida. Todo se aprende. ¿Cómo crees que tu madre y yo aprendimos a llevar una casa, a coser, a cocinar, etcétera, etcétera? Estas cosas de las mujeres. Y abajo dices, en parte, solo en parte, este es fuera de contexto. No, mi hija, tu padre llevaba a esta familia como un gran capitán su barco. Mandaba así, imponía así, pero siempre decía que sin autoridad no puede haber responsabilidad. Al ser humano, en cuanto a precisamente muchas cosas, pero sobre todo la dinámica sexual de los hombres en comparación con las mujeres y pues ambas disciplinas llegaron a las mismas conclusiones, ¿sí? En cuanto a los varones, en cuanto a las mujeres, en cuanto a la estructura familiar, etc. ¿Sí? Y esas conclusiones pues son bastante radicadas en nuestra biología.
nuestra sexualidad del hombre comparada a la mujer es muy diferente. Y tiene que serlo. Tiene que serlo. ¿Okay? El hombre pues produce suficiente esperma para ir impregnando a medio planeta. ¿Okay? No hay problema. ¿Okay? La mujer tiene que ser mucho más selectiva en cuanto a ¿okay? con quién va a aparearse, porque es un compromiso mucho más serio. ¿Okay? Entonces, eso tiene consecuencias. Y que las personas les guste, no les guste, les parezca que no es justo o es justo, no tiene nada que ver desde el punto de vista, por ejemplo, punto de vista de la genética, pues los genes tienen que propagarse en una especie. El varón de nuestra especie evolucionó para propagar sus genes. La hembra, la mujer, ¿okay? Para ser cuidadosa de con quién va a hacerlo, por necesidad. ¿Okay? Entonces tiene que ser más selectiva, porque en el punto de vista de antropología, evolución, pues ¿qué significa quedar embarazada, tener un bebé para una mujer? ¿Okay? Antes de que hubiera estas oportunidades profesionales y mucha de nuestra supervivencia dependía precisamente ¿de qué? Pues de poder moverse. ¿Okay? Está embarazada, está cargando, está en los últimos meses de su gestación o ha dado luz, tiene un bebé, hasta que ese bebé no tenga X edad, ¿qué hace? Supervivencia difícil, tiene que depender ¿okay? de un varón que se preocupe por ella y por el bebé. Porque si no, cazar, o sea, difícil. Entonces, tenemos todo tipo de mecanismos emocionales, químicos, neuroquímicos, para que los varones, suponen, pues sientan una conexión importante con esos bebés, etc. La oxitocina, por ejemplo, una hormona que se segrega que para en el cerebro, tanto las mujeres como para los hombres, para que tengan ese... Por eso es tan importante que los varones, los hombres, los padres estén presentes cuando nacen los bebés. ¿Okay? Por eso hubo ese cambio, para que estén presentes, para que tengan ese vínculo, y ese vínculo que es biológico. Es un vínculo biológico. Bueno, este es mío, o esta es mía. Porque es una inversión. Es una inversión y hay que olvidarse de los últimos siglos, porque los últimos siglos no cuentan. Somos animales. Los últimos siglos no cuentan. Los últimos siglos son cosas que se han añadido, pero en cuanto a nuestra evolución, toda la parte biológica no cuentan para nada. ¿Okay? Todo eso se ha añadido y pues sí ha ido